La deconstrucción del mito navideño, Raraxports y el retorno a las raíces oscuras del folclore nórdico. La película finlandesa Raraxports, A Christmas Tale, 2010, dirigida por Jalmari Elander, representa una de las reinterpretaciones más audaces y culturalmente significativas del imaginario navideño en el cine contemporáneo. Lejos de la iconografía dulcificada y comercializada que domina la representación de Santa Claus en la cultura popular occidental, esta obra cinematográfica se adentra en las profundidades del folclore nórdico premoderno para recuperar las dimensiones más inquietantes y primordiales de las figuras míticas asociadas con el solsticio de invierno. El resultado es una película que funciona simultáneamente como terror, fantasía, crítica cultural y arqueología mítica, estableciendo un diálogo complejo entre tradición y modernidad, entre lo sagrado y lo profano, entre el mito ancestral y su domesticación comercial. El núcleo conceptual de Raraxports radica en su premisa fundamental. En las profundidades congeladas del monte Korvatunturi, en la Laponia finlandesa, yace enterrado el verdadero Santa Claus, una criatura ancestral y malévola que nada tiene que ver con el benévolo personaje de traje rojo popularizado por la cultura de consumo del siglo XX. Esta inversión radical no es mero capricho narrativo, sino que se fundamenta en una investigación seria del folclore europeo premoderno. El film recupera tradiciones que vinculan las figuras invernales repartidoras de dones con entidades mucho más ambiguas y aterradoras, como el Krampus alpino, el Nech Ruprecht germánico, o el mismo Joulupuki finlandés en sus versiones más antiguas, cuando esta figura no era el amable donante de regalos sino un espíritu caprino asociado con rituales paganos del solsticio. La película construye su universo narrativo sobre la tensión entre dos formas de comprender el mundo. La racionalidad pragmática de una comunidad rural que lucha por sobrevivir económicamente en un paisaje hostil, y la irrupción de lo mítico como fuerza real y tangible. Los habitantes del pueblo lapón donde transcurre la acción viven de la caza del reno, actividad que la película presenta con un realismo casi documental, subrayando la dureza de la existencia en esas latitudes extremas. Esta dimensión socioeconómica no es accidental. Elander construye un contexto donde la llegada de una expedición internacional que busca excavar el monte sagrado representa tanto una amenaza ecológica como una forma de colonialismo cultural y económico. Los forasteros, con su tecnología y sus intereses comerciales, profanan un espacio mítico sin comprender las consecuencias de sus acciones. El protagonista infantil, Pietari, funciona como mediador entre estos dos mundos. Inicialmente marginado por su padre y los demás hombres del pueblo por su corta edad, es él quien reconoce primero la naturaleza de la amenaza que se cierne sobre la comunidad. Su investigación en libros antiguos revela la verdadera naturaleza de Santa Claus, no un donante benévolo, sino un ser que castiga a los niños desobedientes, que los secuestra y los tortura. Las ilustraciones que el niño descubre evocan deliberadamente la iconografía medieval de demonios y criaturas infernales, estableciendo un linaje visual que conecta a Santa Claus con tradiciones mucho más antiguas de espíritus punitivos asociados con el invierno y la oscuridad. La representación visual del Santa Claus de Raraxports es particularmente significativa desde una perspectiva iconográfica. La criatura que finalmente emerge no es un individuo sino una especie de patriarca rodeado de una horda de elfos ancianos, desnudos, barbados y salvajes que recorren el paisaje nevado atacando a los habitantes. Esta imagen subvierte radicalmente toda la iconografía navideña comercial, en lugar del rojo brillante y el blanco inmaculado, predominan los tonos de gris, el marrón de la suciedad y la carne marchita. Los ayudantes de Santa Claus no son simpáticos duendes con gorros puntiagudos, sino ancianos demacrados que evocan tanto a hordas bárbaras como a representaciones medievales de demonios o condenados. Esta elección estética conecta la película con una larga tradición europea de figuras invernales amenazantes, recordándonos que las festividades del solsticio de invierno estuvieron históricamente asociadas no solo con la celebración, sino también con el miedo a los espíritus malignos y la necesidad de protección ritual. El film opera también como metáfora de la relación problemática entre la modernidad y el mito. La expedición que excava el monte utilizando explosivos representa la intrusión de la racionalidad instrumental en espacios sagrados, la transformación de todo, incluido el misterio, en recurso explotable.
No es coincidencia que los responsables de liberar al monstruo sean corporativos extranjeros, ni que el padre de Pietari y sus compañeros intenten inicialmente domesticar y comercializar las criaturas capturadas. En una secuencia particularmente mordaz, los lapones planean exportar a los elfos como producto navideño, creando así una empresa llamada precisamente Rara Exports. Esta ironía reflexiva subraya cómo incluso lo más peligroso y primordial puede ser absorbido por la lógica del mercado, transformándose en mercancía. La estructura narrativa de Rara Exports sigue conscientemente los patrones del cuento de hadas y del rito de paso. Pietari debe demostrar su valor, enfrentarse al monstruo que aterroriza a la comunidad y ganarse el reconocimiento de su padre. Sin embargo, Elander invierte las expectativas, el niño no derrota al monstruo mediante la fuerza física o la magia, sino mediante el conocimiento y la astucia. Es su comprensión de las tradiciones antiguas, su capacidad para leer e interpretar los textos folclóricos, lo que proporciona la clave para entender y eventualmente contener la amenaza. Esta valorización del conocimiento cultural y tradicional frente a la fuerza bruta o la tecnología representa una reivindicación de la importancia de mantener viva la memoria colectiva. La cinematografía de la película merece especial atención. Elander y su director de fotografía, Mika Orasmaa, construyen un paisaje lapón que es simultáneamente bello y amenazante. Los vastos espacios nevados, los bosques oscuros de abetos, las auroras boreales que tiñen el cielo nocturno, todo contribuye a crear una atmósfera donde lo sobrenatural parece no solo posible sino inevitable. La paleta cromática limitada, dominada por blancos, azules y grises, con ocasionales toques de luz cálida en los interiores, refuerza la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. El paisaje mismo se convierte en personaje, recordándonos que estas latitudes extremas han generado siempre mitologías particulares, adaptadas a la dureza del entorno. El sonido y la música contribuyen igualmente a la atmósfera inquietante. La banda sonora de Juri Sepa y Miska Sepa mezcla elementos orquestales tradicionales con sonoridades más experimentales, creando una tensión constante entre lo familiar y lo extraño. Los silencios de la tundra nevada contrastan con las erupciones súbitas de violencia, y la película utiliza efectivamente el sonido para generar suspense y desorientación. Desde una perspectiva cultural más amplia, Rara Exports puede leerse como una afirmación de identidad nacional finlandesa. El país, históricamente situado entre las grandes potencias de Suecia y Rusia, ha desarrollado una relación compleja con su propio folclore y tradiciones. La película reivindica estas tradiciones no como curiosidades pintorescas para turistas, sino como elementos vivos y potencialmente peligrosos de la psique colectiva. Al presentar a Santa Claus como una criatura específicamente finlandesa, asociada con el monte Korvatunturi, que la tradición popular designa como su morada, Elander está reclamando la propiedad cultural de una figura que ha sido universalizada y desnaturalizada por el comercialismo global. La película también funciona como comentario sobre la infancia y la pérdida de la inocencia. Pietari representa una generación que está perdiendo el contacto con las tradiciones ancestrales, educándose en una modernidad que desprecia el mito como superstición. Sin embargo, es precisamente su apertura a lo mítico, su voluntad de creer en algo más allá de la realidad pragmática de sus mayores, lo que le permite reconocer y enfrentar la verdadera amenaza. En este sentido, la película valora una forma de conocimiento que la modernidad tiende a descartar, la sabiduría contenida en los cuentos antiguos, las advertencias transmitidas generacionalmente, el respeto por las fuerzas que no comprendemos completamente. El final de Rara Exports, donde los protagonistas efectivamente comercializan su experiencia, transformando el horror en producto exportable, contiene una ambigüedad fascinante. Por un lado, representa el triunfo del ingenio humano sobre lo monstruoso. Por otro, sugiere que nada puede escapar a la lógica de la mercantilización, ni siquiera el terror primordial. Los Rara Exports del título se revelan como los propios Santa Claus domesticados y enviados a diferentes partes del mundo, presumiblemente para trabajar como los benévolos personajes que todos conocemos. Esta conclusión irónica plantea preguntas inquietantes. ¿Hemos realmente dominado el mito, o simplemente lo hemos reprimido temporalmente? ¿Qué pasaría si estas criaturas recuperaran su naturaleza original?
En términos de género cinematográfico, RARA Exports realiza una hibridación notable entre el terror, la fantasía, el coming of age y el dark comedy. Esta mezcla, característica de cierto cine escandinavo contemporáneo, permite a Elander explorar temas serios sin caer en la solemnidad, manteniendo un equilibrio delicado entre el humor negro y el genuino terror. La película es sangrienta sin ser gratuita, aterradora sin depender de sobresaltos baratos, y divertida sin socavar sus propias premisas. La influencia de RARA Exports se ha extendido más allá del cine finlandés, inspirando una reevaluación más amplia de las posibilidades narrativas del horror folclórico. La película demostró que las tradiciones locales pueden proporcionar material rico para el cine de género, y que no es necesario recurrir a las mitologías más conocidas para crear narrativas efectivas y culturalmente resonantes. Su éxito internacional abrió camino para otras obras que exploran folclores nacionales desde perspectivas menos convencionales. En conclusión, RARA Exports, A Christmas Tale representa mucho más que una simple inversión del mito navideño. Es una exploración sofisticada de cómo las sociedades modernas se relacionan con sus tradiciones ancestrales, un comentario sobre la mercantilización de lo sagrado, y una reivindicación de las formas de conocimiento tradicional frente a la racionalidad instrumental. Al recuperar las dimensiones oscuras del folclore nórdico, Elander nos recuerda que los mitos no son meros entretenimientos infantiles, sino expresiones profundas de miedos, esperanzas y comprensiones del mundo que merecen ser tomadas seriamente. En un paisaje cultural dominado por versiones edulcoradas y comercializadas de las tradiciones, RARA Exports propone un retorno a las fuentes primordiales, donde lo mítico conserva su poder de fascinación y terror, donde los espíritus del invierno exigen respeto y no solo consumo. La película nos invita a reconsiderar que hemos perdido en el proceso de domesticar nuestros mitos, y que podría ocurrir si esas fuerzas primordiales reclamaran su naturaleza original.